¿Cómo están, niños? Un gusto saludar esta semana. Y vamos a trabajar en esta cápsula algo bastante entretenido. Seguramente a algunos de ustedes le habrá tocado en alguna ocasión exponer algún tema, hablar quizás sobre los aztecas, sobre los mayas, sobre los griegos, o quizás en su casa hablar en algún momento y exponer un tema de forma oral. En el caso de los profesores lo hacemos a diario. Vamos con un contenido, comenzamos a hablar sobre ese contenido, le enseñamos, por ejemplo, los sustantivos, le explicamos lo que son los sustantivos. Primero siempre iniciamos con una introducción, hablamos sobre una lluvia de ideas, lo que ustedes saben sobre los sustantivos, por ejemplo, y luego empezamos a sacar de esa idea conceptos, luego sacamos el concepto de sustantivos, ejemplificamos, damos ejemplos de los sustantivos también, cómo lo podemos hacer en la vida cotidiana. Eso hacemos a diario los profesores. Trabajamos diariamente la comunicación oral. Nos dedicamos a siempre establecer un tema y tratar de entregar esta información de manera ordenada. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y para ello, les traje un invitado, traje un juguete que para mí es bastante especial porque fue un juguete cuando yo estaba pequeño. Fue el juguete que guardo desde que tengo 38 años, y este juguete me gustaría a ustedes presentárselo la historia de este juguete, porque es una tortuga, porque lo guardo, y para ello quizás me costaría poder organizar esta información. Me gustaría empezar a organizar una exposición de este juguete hacia ustedes y saber quizás que esto pueda tener una introducción para que ustedes sepan de qué voy a hablar, de qué se trata lo que les estoy presentando, y también un desarrollo, explicar cuándo me llegó este juguete, quién me lo regaló, por qué es tan importante, y al final cerrar con una conclusión. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo organizar de buena manera una exposición oral. Y quizás terminada esta clase voy a poder presentarles de buena manera mi juguete que se llama también Tortuga Franklin. Así que espero que disfruten esta clase de exposición oral. Perfecto, niños. Estamos en la página 160 y vamos a comenzar a hablar en relación a la exposición oral. Y para ello los voy a invitar a ver un video de una exposición, como bien dice el punto número 1, de alumnos de quinto básico, y luego estas preguntas, las A, B, C y D, que se destacan a continuación, el punto número 1, las vamos a comentar para ver y analizar la exposición que hacen los niños. Para ello, vamos a ver y escuchar detenidamente. Implantación de la agricultura y la ganadería, del sedentarismo y aparición de los primeros poblados, en el que ya se utiliza la piedra pulida y algunos monumentos construidos por ellos, que eran los megalíticos. Los materiales que se inventaron en el Neolítico fueron la rueda, el arado, el telar, y aprendieron a usar velas para navegar. ¿En qué periodo se dice la prehistoria? Paleolítico, neolítico y edad del metal. ¿De qué estaban hechas las casas en el neolítico? Las viviendas del neolítico eran chozas hechas de madera, piedra o paja. ¿De qué se vestían los hombres en el neolítico? Se vestían de togas y estaban todas hechas de lana. ¿Qué herramientas aparecen en el neolítico? Aparecen las hoces, las azadas y los molinos de mano. ¿Cómo era la pintura en el neolítico? Eran de un solo color y de figuras esquemáticas y representaban las escenas de su vida cotidiana. ¿Cómo cambió la vida de las personas en el neolítico? En el neolítico apareció la agricultura y la ganadería, y entonces las personas se hicieron sedentarias para poder vivir cerca de los campos de cultivo y del ganado, y se reformaron los pueblos y las aldeas. Perfecto. Qué buena exposición hemos visto. Perdón. Acá, salimos de acá. Perfecto. Qué buen trabajo. Lo que hemos visto en relación al neolítico. Incluso, sin haber esperado que me interesara el tema, me llamó mucha atención aprender de aquello por el interés que lo explicaba a los niños. Entonces, se dan cuenta que tenemos 4 preguntas que vamos a interiorizar antes de dar los primeros buenos consejos para hacer una buena exposición oral. A ver, primero, ¿qué procedimientos cree que siguieron los estudiantes para tener un buen resultado en la exposición oral? ¿Creen ustedes que este trabajo del neolítico y la exposición junto con todos los materiales gráficos que ellos hicieron fue preparado de un momento a otro, de un día a otro, en una tarde? Eso es prácticamente imposible. Si se dieron cuenta,
no dudaban mucho de lo que hablaban, estaban muy seguros, y aun cuando estaban un poco nerviosos, la información que daban era muy clara. Veamos la pregunta B. Dice, ¿qué deben tener en cuenta al momento de investigar acerca de un tema? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, nuestro objetivo principal, lo de lo que vamos a hablar, quizás tener muy claro el tema que vamos a investigar, para tampoco no investigar información de más o quizás de menos. O sea, es muy importante que tengamos claro cuál va a ser nuestro tema. Y de ahí nacen las ideas en las cuales vamos a poder planificar, como también presentar una exposición oral. Luego voy a marcar, subrayar las preguntas. Ahora vamos a la C. ¿Cómo deben organizar la información para exponerla frente al curso? ¿Cómo lo hacemos, niños? A ver, en este caso, si yo quisiera presentarle a ustedes mi tortuga de juguete, ¿la debiese presentar primero contando por qué la tengo? ¿Quién me la regaló? ¿Ya? ¿Cuál es mi valor para esa tortuga? ¿Cómo se llama esa tortuga para mí? ¿Cuándo me la regalaron? ¿Quién me la regaló? Entonces, toda aquella información la debemos organizar jerárquicamente. ¿Recuerdan cuando hablamos en la última clase de lenguaje de organizar la información de manera jerarquizada? Bueno, acá le da mucho sentido a esto. Y la letra D dice, ¿con qué elementos pueden apoyar una exposición oral? ¿Los niños estaban hablando, o atrás de ellos había un PowerPoint? Fíjense que la exposición de ellos era bastante completa porque incluía papeles, mapas conceptuales, diapositivas, ya evidentemente también que la exposición oral. Entonces era un trabajo bastante completo. Analizado la exposición de estos niños de quinto básico, en la cual estaban hablando sobre historia, específicamente la prehistoria y la edad neolítico, vamos a comenzar a analizar qué es la exposición oral. Y vamos a quedarnos con este concepto, que dice, la exposición oral consiste en comunicar información sobre un tema ante un auditorio de manera ordenada y clara, manteniendo la atención de los oyentes. Si se dan cuenta de lo que hacemos diariamente los profesores, evidentemente no estamos en un auditorio, o quizás de repente nos vamos al auditorio general cuando estamos en el colegio, o al audio de media, y el profesor hablaba sobre un tema y ustedes escuchaban atentos porque esa es la clase. Bueno, de manera ordenada y clara el profesor habla un tema, presenta, lo introduce, lo presenta y después concluye con él. Entonces, a continuación, vamos a ver cuáles son los pasos y los consejos para hacer una correcta planificación, presentación y cómo vamos a evaluar de manera correcta una exposición oral. Es momento que comencemos a planificar una exposición oral. Y para ello, la información de la exposición, como bien indica acá donde estoy subrayando, debe ser presentada de manera ordenada y con una estructura, con introducción, desarrollo y conclusión, que es lo que vamos a analizar ahora desde el punto de vista del juguete que vimos inicialmente al comienzo de esta cápsula. Primero, en introducción, ¿sobre qué se va a hablar? Evidentemente que pusimos el ejemplo del juguete del profesor, que es un juguete antiguo. Eso vamos a hablar, de una tortuga a un juguete. ¿Cuál es la finalidad de la exposición? Si yo pongo sobre aquello oralmente, mi idea es que ustedes conozcan de este juguete, porque es importante para mí y la historia sobre él. Por lo tanto, la finalidad es que ustedes conozcan la historia del juguete más antiguo del profesor Frank. Luego dice, ¿en qué orden se presentará la información? Y ahí es donde yo debo ser muy claro, porque primero presentaré quizás el nombre del juguete, también quizás el tiempo que lo tengo, también le hablaré quién me lo regaló, porque es importante para mí, y también quizás quién lo tiene ahora. Puedo también quizás incluso hablar sobre el material del juguete. Entonces, toda esta información debe estar ordenada de tal manera en que vaya jerarquizada. ¿Recuerdan cuando hablamos en la clase anterior sobre jerarquizar información? Desde la más importante a los temas más secundarios. Bueno, acá es igual. Quizá saber de qué está hecho el material de mi juguete o saber de qué color es, sea una idea más secundaria de la más importante de saber cuál es el nombre del juguete y por qué es importante para mí. Entonces, por eso es tan importante jerarquizar información y fue también lo que vimos en la clase anterior. Luego de ello, vamos a hacer un desarrollo. Es decir, voy a relacionar las ideas que hablé anteriormente de introducción y también hacer uso de la explicación de la definición y ejemplificación cuando sea necesario. ¿Qué significa eso, lo que estoy subrayando acá? Y quizás voy a tener que explicar la definición de qué es
de polietileno, de un plástico, quizás tendré que definir de qué se trata aquello. También podré quizás hablar de alguna ciudad en la cual me compraron este juguete que alguno no la conoce, por inventar algo. Entonces, es muy importante que en la parte de desarrollo ustedes definan conceptos que para los oyentes no pueden estar muy claros y mediante la explicación de ustedes se puedan clarificar. Y luego en la conclusión retomamos las ideas más importantes que hemos presentado. ¿Ya? Y para ello es clave que no se salgan de lo hablado en función de la introducción y también del desarrollo. También plantear si se estima alguna pregunta de cierre. Es muy clave que ustedes al final de la exposición oral también inviten al resto a poder hacer preguntas. No, no se pongan nerviosos. Las preguntas siempre vienen porque quizás no haya explicado con claridad y si ustedes la responden y a medida que hayan preguntas también es bueno porque también de alguna manera el oyente estaba muy interesado en lo que estaba lo que ustedes estaban diciendo realmente. Entonces, por ahí, que hayan preguntas ayuda mucho a que ustedes se sientan apoyados en lo que hablaron. Por lo tanto, no teman a las preguntas. Imagínense cuando los profesores hacemos clase y ustedes hacen muchas preguntas, para nosotros es importantísimo que la hagan, porque así tampoco se quedan con ninguna duda y de alguna u otra manera también van avanzando rápido para aprender. Entonces, ya visto cómo la planificación, hacer una... y muy importante que también, como bien nos indica este recuadro, que nos apoyemos con material gráfico claro, con un papelógrafo, con una diapositiva, ¿ya? Y que sean bastante llamativos. Un papelógrafo, una diapositiva llena de letras, no colaboren a aprender. Solamente la idea es que ustedes colocan la idea, cuáles son los temas principales, ¿ya? De lo que van a hablar. Y para ello, al final de esta presentación vamos a ver un pequeño listado de cómo ordenaríamos la calificación oral del juguete que estábamos hablando anteriormente. Primero, cuando hagan una presentación oral, expongan con seguridad y sencillez frente al curso. No busquen palabras rebuscadas, traten de ser claros con sus compañeros y de esa manera también sus compañeros van a entender de mejor manera. ¿Ya? Esto no es espiar a nadie, sino que es hablar sobre un tema que a uno le interesa y quiere exponer a los demás. Muy claro. También atraigan el interés del auditorio para que escuche y siga la exposición, utilizando distintas entonaciones, pausas para llamar atención y énfasis en los conceptos más importantes de presentar. Se han dado cuenta que de repente el profesor como que sube el tono de voz en clase y de repente cuando le pregunta algo le dice, y usted, señor Pedro, y usted, don José, y usted, señor González, ¿me puedes? Y ahí como que uno capta la atención del compañero o del alumno, y el alumno dice, oh, me está preguntando a mí, como que todos en esa posición en la clase toman mayor atención. Bueno, eso es una técnica también para que ustedes puedan atraer la atención del auditorio, en este caso, de las personas que nos están escuchando. Vamos a la próxima página, la página 161, que nos dice, utilicemos un volumen adecuado, de manera que todos escuchen, pronuncien bien cada palabra expresada. Eso es muy difícil, incluso a mí me cuesta de repente expresar bien y modular. Para ello trato de hablar muy, muy lento. No se apuren en hablar. Los que hablamos rápido nos cuesta mucho hacer las exposiciones orales. Y también no griten, no griten. Cuando uno hace una exposición no es necesario gritar para que te escuchen. También hablar de un tono normal, cosa también ser muy claros. Adopten una postura erguida, empleando gestos y movimientos. Esto es muy clave, porque si usted cuando expone parado, así como si estuviera congelado, nervioso, evidentemente que toda la atención va a estar en su postura física. No, sea relajado, pase, se camine, ¿ya? Gánese el espacio en el cual usted está haciendo su exposición oral. ¿Ya? Otro tema muy importante que vamos acá es memorizar las palabras difíciles, ¿ya? ¿Cuáles? No memorizar todo, sino que aquellos conceptos más difíciles, cosa que puedan después explicarlo de manera clara al decirla. Pero solamente las palabras difíciles, porque son conceptos que incluso podrían tener algún apunte breve y tampoco sería, no sería un gran error, porque se apoyan específicamente. Si se dieron cuenta, ninguno de los niños que estaba haciendo su exposición oral se apoyó de un texto o estaba leyendo la información, sino que todos, en algunos casos, hablaban como de memoria, porque claro, hablan de conceptos de neolítico, ¿ya? Y palabras muy, muy técnicas en función de la historia. Luego, no usen muletillas o reiteraciones innecesarias. A mí me pasa mucho. El otro día escuchaba una charla y esa muletilla es muy común en todos. A mí me pasa que
repito muchas veces algunas palabras. Cuando grabo mis clases y la escucho, digo, pucha, pero repetí muchas esa palabra y fui muy reiterativo. Bueno, eso es una reiteración y ustedes tienen que evitar hacerlo, por lo tanto, siempre tienen que tratar de preparar bien su exposición oral con palabras, como indicaba anteriormente, claras, no sean rebuscados. Luego dice, empleen diapositivas, papelógrafos o alguna proyección para que su exposición sea más clara y atractiva. Claro, lo que dije anteriormente, un papelógrafo con una frase clara va a decir quizás mucho más que un papelógrafo o una diapositiva escrita, pero con mucha información. Porque fíjense que quizás la persona que va a estar en el auditorio sentada al final no le va a interesar leer toda la diapositiva, sino que le va a interesar mucho más que usted dé su idea con claridad. Por eso hay que emplear diapositivas claras y atractivas. Y clave, ensaye su exposición y cuando se sientan seguros, preséntela frente al curso. Bueno, lo que nos pasa a nosotros regularmente los profesores, en este caso cuando grabamos las cápsulas. Muchas veces grabamos una cápsula y hacemos un ensayo previo para que en la grabación no cometamos ningún error. En el caso de ustedes también, antes de exponer frente a un auditorio, ensayen un par de veces para que, y ojalá otra persona también los pueda ver, para que los puedan corregir y de alguna u otra manera también puedan saber qué piensa el otro respecto de lo que están hablando. A continuación, les vamos a dejar una pauta para que puedan evaluar cualquier exposición oral que ustedes pretendan hacer. Y para ello, les pido que puedan ejercitar respecto a cualquier tema. Pueden tomar quizás un objeto en su casa, pueden hablar sobre las vacaciones, ya pueden hablar incluso sobre el ramo más entretenido para ustedes en clase, sobre un equipo de fútbol, y probablemente pueden sorprender a sus papás en una cena, en una tarde entretenida, y decirles, ¿saben qué? Voy a hacer una pequeña exposición oral, preparé un PowerPoint para presentarles a ustedes qué es tal tema. Quizás van a presentarle a los papás lo que son los aztecas, los mayas, quizás pueden hablar hasta de una película, y con esa exposición oral y con esta pauta, ustedes pueden ver si lo que están haciendo va en el camino correcto. Hemos finalizado esta cápsula y ya con todo lo que hemos aprendido podría armar o organizar una buena exposición oral sobre el juguete de la tortuga Franklin. Para ello es muy clave que tengan todos los pasos que hemos visto, la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Hablamos del nombre del juguete también, el tiempo desde que lo tengo, el quién me lo regaló, por qué lo tengo, quién lo tiene ahora. Podría plantear todos estos temas dentro de mi exposición oral. Para ello ya aprendí que es una introducción en la exposición oral, también aprendí lo que es un desarrollo y además una conclusión. Para ello también lo dejo invitado invitado a la cápsula a que ustedes puedan preparar alguna presentación oral breve en su casa. No tiene que ser de gran tiempo. Pueden ser 5 o 10 minutos y que hablen algo específico. Quizá alguno podría preparar una exposición oral sobre las vacaciones pasadas, ahora que estamos en casa y que no podemos salir, podemos hacer un buen recuerdo de nuestras vacaciones. Atrévanse. Además, dejamos una pauta para que puedan ver previamente si lo que están hablando y cómo lo están haciendo lo están haciendo de manera correcta. También, para finalizar esta cápsula, les quiero dejar invitada a que el día jueves tienen prueba de castellano, en este caso lenguaje, que corresponde a la tercera informativa. Esta prueba solo es de comprensión lectora y abarca tipo de textos noticiosos e informativos. Por lo tanto, para ello, los invito a que el próximo día jueves, jueves 30, como estoy viendo en el calendario, puedan acceder a la prueba, va a estar en Google Form, e insisto, solo son contenido de comprensión lectora de textos informativos. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que hemos visto en las últimas clases en relación, no hay nada de contenido, sino que solo comprensión lectora. Les mando un abrazo gigante y nos vemos hasta una próxima oportunidad.